Hola de nuevo, espero que volváis con muchas ganas después de esta breve pausa para el café, porque ahora vamos a dar la palabra a las que sin duda son las protagonistas de esta conferencia, a las deportistas. En esta mesa vamos a contar con la presencia de medallistas olímpicas, de deportistas profesionales y amateur. Queremos conocer sus testimonios, sus experiencias y, lo más importante, que nos cuenten qué es para ellas el juego limpio. Para ello tenemos la inmensa suerte de contar con la grandísima Paloma del Río, que será su presentadora y moderadora. Adelante, Paloma. Buenos días, os saludo desde Sant Cugat, desde los centros del estudio de Televisión Española, en donde estamos haciendo todos los días un programa deportivo de los Juegos Olímpicos de Invierno, y esto me impide estar presencialmente allí, moderando esta mesa, que para mí siempre es un honor estar dentro de las deportistas, que es a lo que me he dedicado toda mi vida y sigo en ello. Tenemos un plantel excepcional de grandes deportistas, una campeona olímpica, una futbolista, una graduada en Ciencias de Actividad del Deporte, otra medallista en ciclismo, una baloncestista que está metida ahora también en la gestión y la ayuda a las deportistas. Pero bueno, vamos a empezar porque está Ruth Beitia con una voz un poco tenebrosa, pero está con síntomas, esa febrícula que da después de la vacuna, pero tenemos el placer y el honor de tener a esta campeona olímpica, medallista, polimedallista, ahora profesora de la universidad. Y Ruth, eres la atleta española con más premios de la historia, con 16 medallas internacionales: oro en Río, bronce en Londres, tricampeona de Europa entre 2012 y 2016, oro en el europeo de pista cubierta, tiene 2 Diamond League y otros galardones. Eres premio Reina Leticia del deporte y has conseguido la medalla de oro al mérito deportiva. Ahora eres profesora de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Europea del Atlántico. Y me gustaría, tú que estás en el mundo del atletismo, en donde hay tantos problemas y es una de las especialidades que más problemática puede tener con el tema que estamos tratando hoy, ¿cómo ves la competición y cómo has visto tú, no solo durante el periodo en el que has estado compitiendo y conviviendo, que han sido larguísimo, prácticamente toda tu vida, sino a partir de tu retiro, cómo están sucediendo las cosas? Bienvenida, Ruth. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por permitirme estar con todas vosotras. Para mí es un placer y sobre todo, pues bueno, representar a mi deporte, al atletismo. A nadie se le escapa que es un deporte universal, igualitario, integrador e inclusivo. Pero bueno, al final siempre se ve que fisiológicamente, cuando vamos madurando y cuando vamos creciendo, hay diferencias entre hombres y mujeres, y evidentemente hay que segregar en categoría masculina y en categoría femenina. Con respecto a mi caso personal, creo que bueno, yo no he vivido nunca la competición con una persona trans, pero entiendo bueno, pues que hay diferencias, ¿no? La arquera lo ha explicado muy bien, y creo bueno, que cuando hemos abogado siempre por un juego limpio, cuando hemos abogado por la igualdad de oportunidades, cuando hemos llevado el cuerpo al límite, pues ves que muchas veces si hay una persona que entiendes que pueda tener una desigualdad a nivel competitivo contigo, pues es complicado, ¿no? Yo entiendo también bueno, pues que he sido siempre una fiel defensora del dopaje, y entiendo también que las cosas hay que estudiarlas muy bien para que no ocurra lo que está pasando en este caso con el dopaje. Yo en Londres quedé cuarta, hoy en día soy tercera, aún no he recibido esa medalla y ya va para muchos años, ¿no? Porque esos juegos fueron en el 2012. Desde mi opinión personal, creo que, bueno, y lo que hemos podido vivir también en el deporte, pues ha habido un caso muy complicado y que también ha creado muchísima controversia con Semenya Caster, la atleta sudafricana, que bueno, pues que también ha tenido pues niveles de testosterona muy amplios, y la Federación, el Comité Olímpico Internacional, la World Athletics, lo que dice es que, bueno, pues que o se medica o no puede competir con las mujeres. Pues bueno, esto pues evidentemente valorando la no discriminación,
también hay que valorar la competición justa, ¿no? Que estemos todas en igualdad de competiciones. Y por ahí yo creo que hay que trabajar. Esta ley trans, pues bueno, pues para personas de a pie puede estar muy bien, pero quizá a nivel competitivo pues hay que estudiar un poquito más, ¿no? Y más cuando hay distintas legislaciones, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, como a nivel internacional, en las que ninguna se pone de acuerdo, por lo cual personas que quieran competir a nivel autonómico, que quieran competir a nivel nacional, que quieran llegar a la élite y competir a nivel internacional, pues lo van a tener muy complicado. Entonces, creo bueno, pues que hay que abogar por la paciencia, por seguir investigando y sobre todo, pues bueno, creer un poco en el estudio bien marcado de las cosas antes de legislar al 100% o dar por válida una legislación que yo personalmente no veo. Pues muchas gracias Ruiz. Vamos a pasar a otra medallista olímpica, que es Lola Barría. Leire también ha sufrido no solo en el mundo del deporte por la discriminación, por otro tema también que hay que estudiar mucho, que es el tema de la maternidad y la incorporación de las madres deportistas a la élite del deporte como estaba ella, pero seguramente que en el ciclismo también habrá podido ver en alguna circunstancia de esta disciplina. Leire, bienvenida. Hola, hola Paloma, hola a todo el mundo. Gracias. Cuéntanos tu opinión sobre el mundo del ciclismo y esta circunstancia que estamos viendo ahora, que cada día se está poniendo más encima de la mesa. Bueno, la verdad que llevo varios días, ¿no?, reflexionando y bueno, consultando, porque creo que aparte de la experiencia deportiva que podemos tener como deportistas, pues es un tema muy delicado y bueno, pues es real que estamos en una sociedad que cada vez es más diversa y bueno, pues un poco agarrándome a la idea, ¿no?, de que han expuesto mis compañeras. Yo entiendo que aquí tenemos dos conceptos, una es la justicia social, otra es la justicia deportiva y bueno, actualmente el modelo competitivo, sobre todo hablando de la alta competición, donde creo que es donde más experiencia tengo, creo que, bueno, como lo han comentado antes, no es capaz, ¿no?, de equilibrar estas justicias y bueno, yo entiendo que toda persona que quiera desarrollarse y competir a través del deporte tiene que tener la posibilidad de hacerlo, pero eso no nos puede llevar a que se generen injusticias deportivas, en este caso para las mujeres, ¿no? Yo creo que todo el mundo ya a día de hoy tenemos conocimiento fisiológicamente de las diferencias que tenemos. Creo bueno, que hay que analizar mucho, que hay que reflexionar mucho, ¿no?, de cómo hacerlo. Es verdad la idea que ha lanzado Linda Blake, que el modelo, que los organismos que están regulando el deporte a día de hoy no saben aún dar una respuesta a esto. Y bueno, en el ciclismo en pista, digamos que es donde yo he estado durante muchos años, pues para mí la diferencia ha sido muy evidente, porque he sido ciclista profesional de pista en España cuando apenas nadie más podía serlo. Por lo tanto, he compartido muchos entrenamientos con hombres, de hecho he competido con ellos. Y bueno, pues siendo ciclista de nivel internacional, incluso a nivel regional, me he atrevido, me he lanzado a competir con ellos. Y he de decir que, bueno, puntualmente incluso he ganado alguna competición porque a ellos les hacía gracia, ¿no?, que yo compitiera y ayudarme a ganar, pero entiendo que si estaríamos disputando la única plaza que pueda haber en mi disciplina para ir a los Juegos, pues evidentemente pues ya no haría gracia, ¿no?, el ayudarme a ganar. Entonces, bueno, considero un debate necesario y considero que tenemos que tener muchos terrenos, muchas áreas, ¿no?, sobre la mesa y buscar un modelo competitivo nuevo, porque creo que el actual no es capaz de responder a todas las necesidades que tenemos a día de hoy. Muchas gracias, Leire. Y vamos a ver, porque parece que yo no lo oigo aquí, pero parece que la gente está ya aplaudiendo y vamos a dar paso ahora a Lucila Pascua, que es baloncestista, presidenta de la Asociación de Jugadoras de Baloncesto, con 20 años de carrera deportiva. Su trayectoria es magnífica en el ámbito
internacional, ha cosechado múltiples triunfos y medallas. Ha representado a España en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Río de 2016, de donde se vinieron con la medalla de plata. También ha participado en 4 campeonatos mundiales y es licenciada en psicología. Lucila, tú has jugado siempre en un mundo en donde las mujeres no han interferido, pero no habéis tenido la necesidad en un partido de baloncesto de enfrentaros con los hombres, salvo que hagáis una pachanga y os dediquéis a jugar unos contra otros, en donde sí notarías la diferencia de peso, de musculatura, de carrera y de fuerza. Siempre recuerdo el ejemplo que ponen en el Movistar Estudiantes, que desde pequeño el equipo, juegan todos juntos, pero claro, llega un momento en el que, aun teniendo la misma edad, los niños y las niñas tienen que empezar a jugar separados porque, aun teniendo la misma edad, insisto, los chicos ya empiezan a tener una musculatura y una densidad ósea que no es la misma la de las chicas, te arrollan y las chicas salen perjudicadas. Pero esto no pasa en la élite, a partir de ahí empiezan a jugar. Aún así, desde tu punto de vista como presidenta de la Asociación de Jugadores de Baloncesto, ¿cómo ves este terreno en el que estamos indagando hoy? Nada, que buenos días, que muchas gracias por invitarme a la conferencia. Es un placer estar rodeada de grandísimas deportistas y de grandísimas profesionales. Bueno, la verdad que al hilo, quiero decir, estaba escuchando atentamente a todo lo que decían las compañeras y me parece, bueno, quiero decir, si dijese otra vez más de lo mismo, pues sería un poco repetitiva, ¿no? Bueno, yo diría que obviamente no voy a hablar de diferencias biológicas porque son obvias, las ha tratado una especialista en biología. Pero bueno, sí que es cierto que en el baloncesto está el, llamémosle handicap, no sé, lo que queráis llamarlo, que es que hay contacto físico. Entonces, pues bueno, esas diferencias, aparte de hacerse patentes en deportes en los que no hay contacto físico, si hay contacto físico, ahí también existe un riesgo de lesión para nosotras. Y bueno, y obviamente yo creo que todo el mundo hemos jugado esas típicas pachangas de entrenamiento, de que no sois suficientes en el entrenamiento y el entrenador siempre dice, vamos a jugar contra el cadete masculino de no sé qué club, ¿no? Y bueno, y al final, pues, ya incluso con 15 años esos niños, pues, te pueden no hacer daño, pero te igualan ya en condiciones físicas, ¿no? Bueno, y yo quería decir también que desde AJUP, pues, obviamente abogamos por la inclusión y porque todo el mundo tenga derecho a hacer deporte, eso no lo vamos a negar nunca. Pero bueno, obviamente siempre y cuando no interfiera con el juego limpio y la igualdad de oportunidades para nosotras, para las mujeres. Bueno, quería lanzar un poco esa reflexión porque sí que es cierto que con la gente que voy hablando sobre esto, sobre todo el tema de la ley trans, a veces parece que cuando hacemos deporte estamos siempre en esa burbujita, ¿no? que nadie nos toca, ¿no? Yo, bueno, este año he salido un poco de esa burbuja del deporte profesional y me estoy encontrando con la vida, ¿no? Con la vida real. Y parece ser que no es un tema que se conozca mucho, es decir, no se conoce y yo, las compañeras que he visto que están hablando de esto están siendo duramente canceladas, entonces claro, da mucho respeto, ¿no? Pero bueno, yo quiero dejar esa reflexión quería dejar un par de reflexiones. La primera es el desconocimiento que existe respecto a esta ley y el daño que nos puede hacer a las mujeres en el deporte, y luego quería dejar esa reflexión en torno al tema de la tasa de abandono en el deporte femenino, ¿no? Creo que muchas, y nos lo han insistido durante muchísimos años en nuestra carrera, somos el ejemplo de muchas niñas que se miran en nosotras, que se miran siempre en los Juegos Olímpicos, cuando ganas, sobre todo cuando ganas, nadie sabe luego lo que hay detrás, muy poca gente lo sabe, pero que se miran cuando estás en ese podium con esa medalla, ¿no? Entonces, si dejamos entrar en el deporte a varones autoidentificados, y las marcas de las mujeres van desapareciendo y por ende va desapareciendo las mujeres en el deporte, esas niñas en quién se van a fijar, ¿no? En quién van a tener esa motivación para seguir entrenando y para seguir esforzándose, y obviamente la tasa de abandono yo creo que en ese sentido va a ser mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, ¿no? Seguir reclamando el juego limpio. Nosotras en AJUP estamos siempre peleando por conseguir, pues bueno, ahora en el caso de nuestro convenio colectivo, la ley del deporte, todo para que nosotras tengamos unas condiciones mínimas de trabajo como personas, ya no solo como mujeres, y bueno, y sobre todo, pues eso, por tener la igualdad de oportunidades, porque siempre yo creo que además casi todas hemos crecido con eso de
bueno, lo que comentamos, ¿no? Pues las peores horas de pista, la hora a las 10 de la noche, la hora que nadie quiere, la brechas, bueno, lo que habla todo lo que hemos hablado, brechas de patrocinio, las remuneraciones las justas, incluso sin remuneración en muchos casos, ¿no? Porque cuando se acaba el dinero, pues se acaba el dinero, pero se acaba justamente para nosotras. Y bueno, y hacer un poco un alegato a la necesidad de esa igualdad de oportunidades y del juego limpio y que siga existiendo. Pues muchas gracias, Lucila. Me parece muy interesante desde mi punto de vista, que llevo 36 años ya con esto, haciendo dentro del mundo del deporte y viéndoos a todas vosotras desde pequeñitas hasta que ya sois maduras y señoras hechas y derechas, que vosotros sigáis en la brecha dentro de lo que es la gestión o el traslado de información a los pequeños, a las generaciones que vienen detrás de nosotras, para que ellas puedan vivir lo que tú decías, Lucila, el hecho de que la pantalla y el escenario de un atleta recibiendo una medalla es lo que parece bonito, pero que todo lo que hay por detrás, que normalmente se desconoce, como se desconocía desde el primer momento en el que, para mí la primera, en el que el Comité Olímpico Internacional decide que van a incluir a las atletas trans dentro del panorama y que son bien aceptadas y bienvenidas. Digo, anda, mira qué bien. Claro, luego te pones a rascar un poco y empiezas a ver que esa igualdad no es tal igualdad, es que provocas un agravio comparativo con las mujeres que han nacido mujeres y tienen una biología, una naturaleza, una genética de mujer que los hombres, como dice Martina Navratilova, un hombre desarrolla desde la infancia una musculatura y una densidad ósea, así como un mayor número de glóbulos rojos portadores de oxígeno, lo que le otorga una ventaja si compite contra mujeres. Y eso no se lo van a quitar nunca, con eso ha nacido y con eso va a morir seguramente, aunque químicamente a través de la medicina rebaje sus niveles de testosterona hasta lo que le pide el Comité Olímpico Internacional para poder competir frente a mujeres o junto a mujeres. Y aún así, las mujeres seguirán estando en inferioridad de condiciones. Nos queda pendiente la intervención de Isabel Guerrero, que es futbolista, entrenadora de fútbol de España de la AFE, titulada en Magisterio en Educación Física, ha tenido una larga carrera como futbolista, Club Atlético Málaga, con el que ha cosechado diversos triunfos a nivel nacional en campeonatos de Liga, Copa y Supercopa. También ha desempeñado distintos cometidos técnicos y directivos en clubes de fútbol y actualmente es delegada del Comité Femenino de la AFE, entre otros cargos. Y ella se ha hecho una pequeña presentación, así que ya que te has lanzado al ruedo, adelante Isabel cuando quieras. Muy buenos días y bueno, un poquito como he dicho, para romper ese primer techo, ¿no? Comparto pantalla. Bueno, un poquito, seguir un poquito con las reflexiones que llevamos escuchando toda la mañana, ¿no? Vivimos en una sociedad de continuos cambios, ¿no? Cambios de toda índole, a nivel biológico, a nivel personal, a nivel profesional. Creo que no hay nada más que en esta reciente situación en la que acabamos de vivir, bueno, que todavía estamos inmersos en ella, ¿no? Una pandemia mundial que nos ha hecho plantearnos pues diferentes modos incluso de relacionarnos, ¿no? Hemos empezado a hacer uso de un aspecto como ha sido el teletrabajo que nos ha cambiado la vida a todas y a todos, y yo creo que no ha habido mayor cambio que ese que nos ha traído esta última situación, ¿no? Un mundo en el cual hemos aprendido a relacionarnos de otra forma, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y dónde estamos ahora mismo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante que debemos analizar, ¿no? En el panorama deportivo creo que vivimos en un continuo cambio, ¿no? Para mí el deporte, siempre lo he dicho, es como la vida misma, ¿no? Es un ente vivo, todo cambia, todo se mueve, todo se transforma. Ahora mismo en la realidad que nos encontramos, creo que tenemos frente a nosotras un nuevo techo, ¿no? Siempre hemos hablado de los techos de cristal. Ru estuvo hace poquito aquí en Málaga exponiendo precisamente varios de esos techos de cristal que parece ser que todavía nos quedan por derribar, ¿no? Yo creo que han sido muchísimos ya esos techos que hemos derribado, muchas barreras que saltar. La verdad que creo que han sido ya muchísimos aspectos que hemos tenido que ir enfrentándonos, pero creo que esto es una carrera de fondo, ¿no? Al fin y al cabo creo que estamos todavía en el primero o segundo kilómetro de
de carrera, creo que no hay más, ¿no? Todavía nos queda muchísimo trabajo por delante, ¿no? Hoy en día analizamos qué es lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Hoy en día hemos visto aquí ya algunos de los ejemplos más claros que se están dando, sobre todo en otros países, como nos han expuesto aquí, varios de las deportistas que se están enfrentando en sus deportes pues, a esa desigualdad, ¿no? Que creo que ahora mismo son las que están marcando pues, precisamente, como bien decía, esa frustración, ¿no? Estamos ante una realidad en la cual que no es otra que las diferencias biológicas son eso, son diferencias, ambos sexos son diferentes, esas diferencias nos han llevado a lo largo de la historia precisamente a dividir entre deporte para hombres y deportes para mujeres, es decir, eso es la historia, ¿no? Eso no se puede evitar y no se puede cambiar, ¿no? Esta reflexión que estamos haciéndonos hoy aquí viene dado por todo lo que está aconteciendo, como decimos, en los diferentes deportes, ¿no? Nos toca analizar precisamente la brecha de rendimiento en las actividades deportivas como consecuencia, ni más ni menos que de una diferencia biológica entre hombres y mujeres, que como bien ha dicho Lucila, creo que eso sería algo que no habría ni que pensárnoslo, ¿no? Yo creo que es algo que ya debería ser incuestionable, ¿no? Debemos conocer que la participación de las personas nacidas hombres en competiciones deportivas femeninas dejan de lado el derecho, ¿no? El derecho de las mujeres al juego limpio y sobre todo de que las mujeres disfruten de algo que como bien ha dicho Lucila, debería ser incuestionable, ¿no? Que sería el tema de la igualdad de oportunidades, ¿no? Y todo esto está pasando en nuestra sociedad, ¿no? En la actualidad en la que nos encontramos, ¿no? La verdad que son muchísimos los casos, como digo, para cuando pasen las compañeras de la diapositiva veremos ahí el reflejo en muchos deportes en los cuales ya conocemos que está pasando esto y se ha convertido en una realidad con la que las compañeras tienen que enfrentarse todo día a día, ¿no? Entrando un poco más en mi experiencia personal, tengo que deciros que ahí me ha tocado vivir este tipo de situación a lo largo de mi trayectoria deportiva en 3-4 temporadas. Tengo que decir que la primera vez que me ocurrió, cuando salimos a calentar, antes de empezar el partido, al calentamiento, la verdad que nos quedamos pues un poco con la boca abierta, ¿no? Porque la verdad que cuando te enfrentas a eso, habíamos oído hablar de ello, pero todavía no lo habíamos vivido en primera persona, ¿no? Hablo de la temporada 96, 97, 98, es decir, ha llovido muchísimo. En aquella época tengo que decir también que las jugadoras éramos totalmente amateurs, es decir, no éramos profesionales, con lo cual aquí cada una trabajábamos, estudiábamos y después pues, el fútbol era nuestra pasión, nuestro hobby, pero era eso, no era hobby, era lo que hacíamos en nuestro tiempo libre, ¿no? A mí tengo que decir que el asombro fue enorme cuando eché a rodar el balón y precisamente te toca enfrentarte. Fútbol es un deporte, como bueno, todos sabemos, de contacto, de bastante contacto físico, y claro, te toca enfrentarte a esa situación, ¿no? Que es el ir a disputar un balón ante una persona que no soy como Lucila, lógicamente, ni como Ruth Beitia, con esa altura, pero no soy una persona bajita, pero me tocó enfrentarme a tener que disputar un balón con una persona que me sacaba pues prácticamente, tengo que decir, casi medio metro, ¿no? Y físicamente pues era un portento físico, ¿no? Es decir, que cuando tienes que jugarte el físico, nunca mejor dicho, es cuando realmente te lo piensas, ¿no? La sensación de eso para mí fue frustración, fue impotencia total, ¿no? Porque fue, la verdad que es un shock, fue un ¿qué hago ante esto? No estamos preparadas, no estábamos entrenadas para esa situación, ¿no? De enfrentarte a alguien que que físicamente te doblegaba, ¿no? Es decir, es que era imposible, ¿no? El decir cómo entreno esto, ¿no? Cómo trabajo esto para enfrentarme a esto después en un partido, ¿no? Un par de años después nos ocurre lo mismo en otro club diferente, en el cual no era una persona, sino eran dos, porque justo eran mellizas, es decir, teníamos encima dos rivales iguales, una en cada banda del campo, aquello era increíble, decíamos, bueno, ¿cómo hacemos esto, no? Es decir, y tengo que decir que, como digo, para mí aquella situación era impotencia, tengo que decir que era impotencia, y sobre todo también cuando ya te enteras también que a lo largo de la carrera de
de estas jugadoras, por decirlo, bueno, estaban inscritas en un equipo femenino, estaban jugando con 48 años. Es decir, eso es impensable que una deportista hoy en día en una categoría, hablamos de primera división femenina, que no hablamos de categorías inferiores, con 48 años estés compitiendo a un nivel, pero como decimos, las diferencias biológicas que existían entre ellas y el resto de nosotras, pues les permitía estar con 47, 48, 49 años jugando a un nivel, como digo, de división de honor, que se llamaba en aquella época pues, la primera división, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? En mi última reflexión ante todo esto, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que no podemos mirar a otro lado. Yo creo que tenemos la obligación, como dice Paloma, que estamos ahora mismo, bueno, pues puestos de gestión o por lo menos en lugares donde tenemos voz y voto en cierta medida, con lo cual no podemos mirar hacia otro lado. Tenemos esa obligación con la sociedad. Creo que nos toca devolver a la sociedad y sobre todo a esa cantera, ¿no? A esa gente joven que viene detrás, que yo creo que es la que nos tiene que hacer es seguir moviéndonos, seguir peleando, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir peleando por el crecimiento del deporte femenino y sobre todo por el juego limpio, ¿no? Para mí siempre ha sido uno de los frentes, creo, y que los que tenemos que fijarnos y darle una vueltecita de tuerca, como se suele decir, es la necesidad de contar con la experiencia de nuestras mujeres. Aquí tenemos hoy a varias de ellas que ocupan, como digo, puestos de gestión, donde puedan aportar su iniciativa. Es decir, es que estamos teniendo un problema que creo que es que no tenemos esa referencia de la mujer deportista donde tenemos que tenerla. Es decir, nos encontramos que nuestras referentes, como bien ha dicho Lucila o Ruth, cualquiera de ellas en cualquiera de sus deportes, no se les está teniendo totalmente en cuenta a la hora de tomar decisiones, ¿no? Una de las últimas diapositivas que veremos ahora, precisamente, tenemos 65 federaciones contrastadas de diferentes deportes. Solo 2 de ellas contamos con 2 presidentas mujeres, la Federación de Remo y la Federación de Salvamento y Socorrismo, y de 977 puestos directivos, por decirlo así, en esas 65 federaciones, apenas 200 puestos son ocupados por mujeres. Es decir, algo está pasando, ¿de acuerdo? Algo hay que darle una vueltecita de tuerca porque se están tomando decisiones muy importantes acerca del deporte femenino, acerca de algo, pues, por ejemplo, como lo que nos está ocupando hoy en día, que creo que es fundamental que sea analizado por hombres, pero también por mujeres, y creo que ahí es donde perfectamente hay que darle una vueltecita de tuerca. Creo que tenemos ahí un gran hándicap y esa visibilidad la tenemos que tener también, creo, en puestos de gestión. Ahí tenemos, pues, como digo, los índices, ¿no? Pues nada, Paloma. Que estaba viendo las diapositivas y me parece muy interesante, sobre todo las reflexiones que están haciendo y mucho también al hilo de lo que han comentado antes. No sé si habéis visto el dossier, si habéis leído el dossier. Me ha parecido muy interesante lo que refleja el dossier de hoy y lo que habla Emma Hilton, bióloga de Manchester, en cuanto a los niveles de testosterona desde el primer momento, desde los inicios de la pubertad prácticamente, en donde el nivel masculino aumenta y se estabiliza en una cifra alrededor de 20 veces más que en las mujeres, y esta oleada convierte a un niño en hombre y en un atleta superior. Por mucho que hagan luego para rebajar esos niveles de testosterona, va a ser muy difícil porque la naturaleza es la naturaleza. Y a mí esto me crea muchos momentos de reflexión a lo largo de la vida, porque todo esto que en ese momento de la pubertad se genera es imposible rebajarlo. En España antes hablamos de Ximena Caster, y yo me acuerdo de lo que pasó también con María José Martínez Patiño, que ahora es profesora en la Universidad de Vigo, que también hubo una persecución con ella, pero ella, bueno, lo ha afrontado también. Fue una etapa anterior, se cuidaba muchísimo menos esto y fue también bastante humillante para ella, porque yo he hablado muchas veces con ella de estas circunstancias y lo pasó muy mal, le hacían desvestirse para que los jueces comprobaran que era una mujer y no era un hombre, y ha peleado también por este tipo de cosas. Aquellas mujeres que nacen con una carga de testosterona y otras
potencias que más bien se dan en los cuerpos masculinos, pues siguen siendo mujeres. Pero el problema es que antes hablaba alguien de por qué no hacían un tercer grupo para competir, hombres, mujeres y trans. Bueno, a mí me parece, desde luego, desde el punto de vista del olimpismo sería impensable, puesto que si lo que están haciendo es hacer una limitación de participación para que no haya una masificación en los Juegos Olímpicos. Y en todos los deportes sabemos los periodos de clasificación para limitar, para que vayan los mejores. Se quedan fuera muchísimos deportistas que tienen toda la ilusión del mundo para poder estar en los Juegos Olímpicos, y la limitación hace tanto en la categoría masculina como en femenina que haya una cuota y no se puede pasar de ahí. Pero incluir una tercera sería imposible. Pero el máximo organismo deportivo mundial es el Comité Olímpico Internacional. A medida que van ocurriendo estas cosas, ellos van poniendo soluciones. El problema que yo veo es que no se adelantan a lo que está pasando en la sociedad hasta que no les llega a ellos en el mundo del deporte. Y ahora, por muchas vueltas que estén dándole a esta situación, tienen que basarse en bases científicas, estudios científicos, que busquen a especialistas, que hemos tenido en esta jornada de hoy muchos, y con pruebas evidentes, no utopías ni pensamientos que uno puede tener cuando está en un atasco en la carretera, sino cosas científicas basadas, datos y comparativas entre lo que genera un hombre y lo que genera una mujer, pero no permitir que eso luego directamente se vaya al mundo del deporte y se produzcan las desigualdades que se están produciendo. Creo que todas coincidimos en que es la ciencia la que nos tiene que dar una salida. Me gustaría preguntaros si vosotros veis algún tipo de solución más allá de la parte científica, y estas soluciones así de a bote pronto de 3 categorías me parecería también una discriminación a estas personas que tienen el sentimiento de que son otras, que han nacido con un cuerpo equivocado. Habla la que quieres, Isabel, que tú has hablado ahora, entonces estás afirmando como tú quieras. Bueno, creo que no sería la solución. Para mí no creo que sea la solución el crear una nueva categoría, creo que no lo sé, ¿no? Eso es para mí una reflexión bastante más profunda, pero sí dar una vuelta de tuerca, ¿no? Como bien dice, yo creo que el aspecto biológico es que es el que manda, ¿no? Una mujer con la mitad de ese nivel de testosterona daría positivo en un control, es decir, no se le permitiría competir, es decir, es que estamos hablando de algo que es totalmente injusto, ¿no? El tema de una tercera categoría, sinceramente, Paloma, no lo veo, es decir, no creo tampoco que habría que esa fuese la solución y esa diferenciación fuese la más justa, ¿no? Desde mi punto de vista creo que no es lo más justo. Estaba también en este plantel de intervinientes Paula Da Pena, que es graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en España. Paula es máster en Profesorado de la Educación Física por la Universidad de Vigo. Prepara oposiciones de educación para la especialidad de Educación Física. Ha jugado al fútbol en diferentes equipos, algunos semiprofesionales a lo largo de su vida, desde los 5 o 6 años hasta ahora, que se está tomando un descanso deportivo seguramente bien merecido. Lucha por la coeducación y la libertad de las mujeres. Así que, Paula, eres bienvenida. Danos tu opinión. Bueno, yo no diré mucho más de lo que ya han dicho mis compañeras. Me gustaría poner un ejemplo de una experiencia también relacionada con lo que decía antes Lucy Pascua, de estos entrenamientos que los entrenadores dicen que hagamos contra cadetes, juveniles, porque lo creen interesante o lo consideran interesante. Entonces, bueno, yo jugaba en un club que también tenía categoría femenina y masculina con sus respectivas bases, y el entrenador pensó que sería pues interesante jugar contra el cadete, que son 15, 16 años. Prácticamente todas las jugadoras de mi equipo llevan jugando desde los 5 o 6 años, o sea, ya tienen un recorrido deportivo grande, y la media del equipo era de 21 años aproximadamente, unas con 28, otras con 17, pero todas desde los 5 o 6 años. Empezó el partido y como si nosotras no estuviésemos allí. Cada vez que cogíamos el balón, acabamos en el suelo, porque un adolescente de 16 años tenía más fuerza que nosotras, y por mucho que cargásemos contra ellos, no ganábamos en fuerza. Cuando intentábamos defender,
nos costaba competir por la velocidad, no éramos capaces de ponernos a su nivel. Y en este caso estamos hablando de chicos de 16 años que no están completamente desarrollados, pero que en categorías en senior, en competiciones nacionales, en los Juegos Olímpicos, no tienen 16 años, son hombres con unas capacidades físicas superiores a las mujeres que llevan trabajando toda su vida, por lo que las diferencias físicas van a ser mucho mayores y las mujeres no tendremos opciones de ganar. Por eso un hombre que ha estado entrenando y compitiendo con hombres toda su vida, que ya está desarrollado o incluso sin estar desarrollado, como hemos visto, por mucho que se ponga una peluca, se pinte las uñas o se identifique como mujer, no lo va a ser. Sus capacidades básicas van a ser las mismas, seguirán teniendo un corazón más grande, una capacidad pulmonar mayor, entre muchas otras características fisiológicas que las distinguen de nosotras. Y como ya han dicho anteriormente, por muchas hormonas que metan en su cuerpo, no vamos a tener una igualdad de condiciones, ya que los niveles nunca van a ser iguales. Y estas experiencias son pues, simples ejemplos de entrenamientos en los que nadie se juega nada, pero ya va más allá de eso, pudiendo llegar a ser una realidad aplastante que nos deje a todas sin posibilidades, sin trabajo. Entonces, las categorías en fútbol están segregadas por sexo desde los 14 años, anteriormente son mixtas, y hasta esa edad no existen realmente esas diferencias físicas entre hombres y mujeres. Es a partir de los 14 cuando se ven esos cambios hormonales, fisiológicos y anatómicos que establecen las grandes diferencias, por lo que no es justo competir contra hombres que por nacimiento van a tener superioridad física y que, además de perder la oportunidad de competir en igualdad de condiciones, no estamos seguras porque tenemos más probabilidad de lesionarnos en una carga, en un balón dividido. Entonces, el respeto y la equidad se borran totalmente, por lo que el juego limpio no existiría. Muchas gracias, Paula. Gracias por tu reflexión también. Creo que eso es algo que en los deportes de equipo se aprecia especialmente. Antes hemos visto a Lucy, como lo decía, tú que también has jugado fútbol. Leire compite en un mundo absolutamente individual. Tú estás con tu bicicleta. Y me gustaría saber, ya eres madura, también has pasado por muchas peripecias, porque estamos buscando siempre la igualdad. Luego aparecerá también en el plantel María José López, que es una jurista que está peleando siempre por la mujer y por sus derechos, que cuando hemos alcanzado o cuando han alcanzado las deportistas cierto nivel, que en absoluto es igual al de los hombres, de equidad en laboral, en el tema de la maternidad, en contratos, en visibilidad, en fin, aparece otra vez otro problema que hay que resolver y que hay que darle muchas vueltas. En el deporte individual que tú practicas, Leire, ¿se te ocurre alguna manera en la que podamos integrar a estas personas que pasan de cuerpo de hombre a cuerpo de mujer sin que sea un problema para las mujeres? Es complicado, Paloma, y tú lo has dicho, ¿no? Parece que hemos estado luchando por la igualdad de oportunidades en el deporte de competición, las mujeres. Parece ser que al final la dichosa ley del deporte va a llegar en breve, que donde, bueno, vamos a tener unos derechos que hasta ahora de hecho no hemos tenido, ¿no? Esos derechos. Y de repente se nos plantea una situación nueva donde parece que también pues las perjudicadas vamos a ser nosotras, ¿no? Voy mucho en la línea que has planteado. Es que creo que es la ciencia la única que le puede dar respuesta a esto y luego, pues lo que habéis dicho antes, gente experta en fisiología, psicólogos, las propias deportistas, las personas trans. Es que creo que es un debate en el que hay que tener en cuenta a todas las partes, porque si no seguramente volveremos a crear algo que no sea justo para alguna categoría, ¿no? Pero sí que creo que también es importante, ¿no? Remarcar que en la alta competición las mujeres estamos controladas en todo momento y siempre nos tenemos que mover en unos rangos que se supone que son los naturales. Y la competición siempre parte desde ahí, ¿no? En el momento en el que sales de ese rango, aunque sea de manera natural, pues ya hemos visto, ¿no? Casos como el de Semenia, que de repente también en el modelo actual, pues
no ha tenido otra respuesta que tener que modificarse hormonalmente. Entonces, seguimos teniendo un modelo que a situaciones nuevas no sabe dar respuesta, y al final siempre las perjudicadas de esto somos nosotras, ¿no? Bien siendo pues temas de maternidad o temas hormonales, que es de lo que ahora mismo estamos hablando. Entonces es complejo y creo que tiene que ser la ciencia la que le tiene que dar respuesta a esto. Muchas gracias. Bueno, me están diciendo que tenemos que aligerar ya. Le quiero hacer una última pregunta a Ruth Beitia. Hemos visto muchos casos, y los hay, incluso en el dossier aparecen casos de hombres que pasan a ser mujeres y las desigualdades que se generan a partir de ese momento cuando él compite con mujeres, para esas mujeres con las que compite. Pero en el caso del atletismo, ¿tú has visto lo contrario? ¿Que sea una mujer la que quiera competir con hombres? Bueno, pues sí que creo que la ha habido, además, una partidista que se convirtió en hombre y que, bueno, que al final compitió con ellos, pero no llegó a ningún tipo de nivel que se equipare a lo que saltaban los hombres. Además, bueno, el atletismo, como decía antes, es un deporte en el que hay las mismas pruebas para hombres y mujeres. La única diferencia es el décatlon, las pruebas combinadas, que los hombres hacen 10 y las mujeres hacen 7, pero son las mismas pruebas. Y esas mismas pruebas son con artefactos distintos en los lanzamientos, son con distintas distancias en las vallas y en distintas alturas en las vallas, pero al final han querido hacer, ¿no?, una igualdad en lo que es la práctica deportiva. Yo creo que aun habiendo mujeres que se hayan convertido en hombres, nunca van a tener esa igualdad con la categoría de los hombres. Bueno, mientras estabas hablando, Ruth, se me ha venido a la mente la imagen de lo que hemos visto en los últimos años, de cómo después de que la mujer se integra en el mundo del deporte y después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, las potencias del Pacto de Varsovia, Unión Soviética, la República Democrática Alemana, Polonia, tal, querían utilizar el esfuerzo de las mujeres para quedar arriba del medallero y les valía todo. Y a partir de ahí generaron un sistema complejísimo de laboratorio de dopaje en el que la mayoría de las veces, sin saberlo, las mujeres estaban siendo dopadas de tal manera que les estaban metiendo tal cantidad de droga, testosterona, en fin, androlona, todo este tipo de potenciadores musculares, que muchas de ellas, cuando se han enterado, ya han hecho esa transición a ser hombre, porque su cuerpo se había convertido en un ser masculino completamente. Y eso es una desgracia, eso es algo genético, un laboratorio genético que han hecho con ellas, y me parece lamentable. No digo yo, estoy segura, vamos, creo pensar, o mi manera de pensar es que no sabían que les estaban dando dopadas, pero las han hecho unas desgraciadas, porque muchas de ellas no han podido volver a su condición de mujer, sino que han tenido que dar el paso hacia adelante. No, y además que han puesto en riesgo su vida, ¿no?, su vida vital. Evidentemente, muchas de ellas ahora son hombres, pero estoy totalmente segura que en ningún momento quieren ser hombres, por lo cual ahí sí que hay un problema añadido. Los hombres que quieren ser mujeres y son por convicción, psicológicamente totalmente preparados, etcétera, etcétera, pues bueno, evidentemente no hay ningún problema a nivel social, pero esto realmente, que es al contrario, o sea, que es un dopaje de Estado, que es poner en riesgo la vida de las personas, para mí creo que, bueno, pues en los años 80, tanto la Unión Soviética como la Alemania del Este, pues bueno, pues pusieron en mucho riesgo, y muchas de esas personas, por desgracia, ya no están con nosotros. Muchísimas gracias, Ruth, muchísimas gracias, Isabel, Paula, Leire, Lucila, os agradezco la intervención. Yo he aprendido mucho esta mañana, sí. Seguiré pendiente mientras voy trabajando, escuchando a las ponentes que vienen a continuación, y felicito de verdad a los organizadores por haber hecho esta conferencia internacional de defensa de las categorías deportivas femeninas y contra el borrado de las mujeres en el deporte. Esperemos que vaya avanzando la Hacienda y que encontremos pronto una solución que vaya bien para todos. Muchísimas gracias a todos y dejamos la mesa aquí para que siga la conferencia.
Buenos días, mi nombre es Almudena Gallardo. Me gustaría, en primer lugar, dar las gracias por invitar a mi federación a esta conferencia. Y también me gustaría disculparme por no poder estar con todas vosotras y con mis compañeras, ya que tengo que viajar con el equipo de arco adaptado al Campeonato del Mundo de Para-Archery en Dubái. Yo soy fisioterapeuta, fui deportista en la disciplina de tiro con arco, participé en 2 Juegos Olímpicos, en los Juegos de Sydney y Atenas, y fui campeona de Europa en el año 2006. Actualmente trabajo en la Federación Española de Tiro con Arco como directora técnica desde el año 2009. A través de mi intervención quiero expresar nuestro punto de vista con respecto a la ley trans que está promoviendo el Gobierno, y quisiera dejar claro que nuestra opinión se fundamenta en la defensa del juego limpio, deportividad e igualdad de oportunidades. Actualmente la competición deportiva se encuentra dividida por sexos, hombre o mujer. Y lo que plantea esta ley es que la competición deportiva atienda a la división establecida a partir de la identidad de género, sin importar las variables biológicas, fisiológicas y anatómicas de la persona. Obviar que las características de estas 3 variables difieren enormemente entre hombres y mujeres para establecer la aplicación de una ley que obvia el camino y la lucha que durante años llevamos librando las mujeres para ser reconocidas en el mundo del deporte de competición no tiene justificación ninguna. A nadie se le escapa que si comparamos cualidades como la fuerza y la velocidad entre hombres y mujeres, estoy hablando de hombres y mujeres a pie de calle, ni siquiera hombres y mujeres que entrenan todos los días y que compiten a un alto nivel, la media de esos valores, si los pudiéramos medir, son significativamente más altos en los hombres que en las mujeres. El genoma humano determina nuestro crecimiento y desarrollo a lo largo de nuestra vida, y ese crecimiento y desarrollo viene determinado por nuestro sexo. Por lo tanto, la fuerza, la velocidad, la resistencia, la coordinación se establecen desde el momento que comenzamos a crecer, y el punto de partida de cada una de estas cualidades no es el mismo si eres hombre o si eres mujer. En mi deporte, hasta hace unos años, el formato de la competición deportiva, las distancias a las que tiraban los hombres y las mujeres no eran las mismas. Los hombres tiraban a 90, 70, 50 y 30 metros y las mujeres tiraban a 70, 60, 50 y 30 metros. Precisamente porque los arcos con los que compiten las mujeres y los hombres difieren en la fuerza, en la potencia del arco. Porque la media de potencia de arco de las mujeres y de los hombres es totalmente distinta. Para que una mujer pueda llegar a tirar con una potencia que tira un hombre, puede ser una entre 50 o entre 100. Es difícil poder aproximar la potencia de los arcos de las mujeres a la potencia de los arcos de los hombres. Hace años el formato de competición deportiva cambió, porque para poder mantenernos dentro del programa olímpico nos exigían que nuestro deporte tuviera más visibilidad, fuera más fácil el reconocimiento de las reglas, fuera una prueba más corta, y se decidió que solamente se tiraba a 70 metros, tanto hombres como mujeres. Esto significa que la segunda distancia más lejana a la que tiraban los hombres anteriormente se convertía en la distancia a la que competían, y para la mujer seguía siendo la primera distancia más lejana que tiraba. Esto quiere decir que al final seguimos teniendo esa diferencia, ¿no? Nosotras seguimos tirando a la máxima distancia a la que siempre hemos tirado y los hombres tiran la segunda distancia. Por lo tanto, si aplicamos leyes físicas en cuanto a la fuerza con la que se tira, la velocidad que puede alcanzar la flecha de un hombre o una mujer, el tiempo que permanece en el aire, la desviación que puede sufrir por el viento y demás, al final todo viene determinado por la potencia que se tira, ¿no? A mayor potencia, mayor velocidad alcanza la flecha, menor tiempo de recorrido en el aire, menor afectación del viento durante el vuelo y menor desviación en el impacto sobre la diana. Si finalmente esta ley permite que las mujeres trans compitan en categoría femenina, las mujeres estaremos en inferioridad de condiciones, el juego limpio desaparecerá y nuestra visibilización será aún menor. Por todo lo que he expuesto, esperamos que se reconsidere la modificación de la ley y que las mujeres podamos seguir compitiendo en igualdad de condiciones. Muchas gracias por vuestro tiempo y muchas gracias a mis compañeras.